5 cosas que sucedieron después de la muerte de Jesús. Número 1. Hubo un terremoto. Hubo una respuesta de la creación tras la muerte de Jesús. Leemos que la tierra tembló y la roca se partió. La naturaleza misma fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo afirma en primer lugar que la tierra tembló y la roca se partió. Este lenguaje implica que se trata de una importante reacción terrenal a los acontecimientos divinos de la cruz. En segundo lugar, se abrieron los sepulcros. Mateo registra un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que se había dormido en la muerte. Después de su resurrección, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Mateo, capítulo 27, versículos 52 a 53. Los terremotos pueden dañar las tumbas, ya que estaban esculpidas en piedra. La resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, lo que implica que está detrás del terremoto. Dadas las características geológicas de Palestina, que se encuentra sobre una importante falla sísmica, un terremoto no sería un acontecimiento inusual. Pero combinado con rocas que conducen a la apertura de tumbas, es otro testimonio significativo de Jesús. Crucifixión, otro terremoto será pronto testigo de un acontecimiento divino aún más significativo, la resurrección de Jesús. El singular registro que hace Mateo de estos acontecimientos pone de relieve la victoria sobre la muerte que logra el sacrificio de Jesús en la cruz. Los resucitados son descritos literalmente como los que se habían quedado dormidos, un modismo habitual en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que ha muerto pero cuyo destino eterno está asegurado. Al igual que el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de los cuerpos de estos santos y sus apariciones en Jerusalén es un testimonio impresionante de la obra de Jesús en la cruz y, posteriormente, de su resurrección. El término pueblo santo se refiere probablemente a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel seleccionados para ser testigos milagrosos de estos acontecimientos. Su aparición ante el pueblo de Jerusalén es un testimonio de la eficacia de la obra de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús como primicia de los muertos. Corintios, capítulo 15, versículos 20 a 23. Pero ahora, tal como son las cosas en realidad, Cristo resucitó de entre los muertos y se convirtió en las primicias, es decir, el primero en ser resucitado con un cuerpo inmortal incorruptible, anticipando la resurrección de los que han dormido en la muerte. En efecto, puesto que la muerte pasó por un hombre, la resurrección de los muertos pasa también por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias. Entonces los que son de Cristo en su venida serán resucitados con cuerpos inmortales incorruptibles. La resurrección de estos santos es un preludio de la resurrección. Todos los creyentes pueden esperar a través de la muerte de Jesús. Un nuevo día ha llegado, un día en que la muerte fue derrotada por la muerte, la resurrección a la vida eterna se hizo posible. Pero nótese que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas fueron resucitados y entraron en Jerusalén, donde aparecieron muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron de nuevo o fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios sacudió la naturaleza misma. El popular predicador Charles Spurgeon afirmó que los corazones de los hombres no respondieron a los gritos agonizantes del Redentor moribundo, pero las rocas sí. Las rocas se partieron. Él no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas eran más sensibles que los corazones de los hombres por los que derramó su sangre. Se entiende mejor que Mateo pretendiera hacernos ver que el terremoto se produjo el día en que Jesús fue crucificado, y luego el día en que se reveló como resucitado. El poder de la nueva vida fue tan fuerte que trajo de vuelta a algunas de las buenas personas que habían muerto. Este es uno de los pasajes más extraños del Evangelio de Mateo. Mateo no nos proporciona mucha información y no conocemos este suceso por ninguna otra fuente. El velo del templo se rasgó en 2 Mateo 27 de enero de 1950 y 51 y Jesús gritó de nuevo con voz fuerte y agonizante y voluntariamente entregó su espíritu, soberanamente despidiendo y liberando su espíritu de su cuerpo en sumisión al plan de su Padre.
Y al instante el velo del lugar santísimo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. La cortina que cubría el templo se rasgó en dos partes. La cortina era la única cosa en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte más sagrada del templo. Era una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Hechos 6 al 7 dice que en los días de la iglesia primitiva, muchos de los sacerdotes eran obedientes a la fe. Tal vez este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. También es probable que el velo rasgado se convirtiera en conocimiento común. Hebreos capítulo 9 versículo del 1 al 9 nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santísimo, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde habitaban los hombres. Hebreos capítulo 9, versículos 1 a 3. En efecto, el primer pacto tenía reglamentos para el culto divino. Y para el santuario terrenal se levantó una tienda sagrada, la sección exterior o primera, en la que estaban el candelabro y la mesa con su pan consagrado. Esto se llama el lugar santo. Detrás del segundo velo había otro tabernáculo, la sección interior o segunda, conocida como el lugar santísimo. El libro del Éxodo enseña que este grueso velo estaba hecho de material azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote superior, y como creyentes en su obra terminada, participamos de su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar en el lugar santísimo a través de él. Hebreos capítulo 10, versículos 19 a 20 dice, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo abierto para nosotros a través del velo que es su cuerpo. Al contemplar esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús desgarrándose por nosotros, al igual que él desgarraba el velo por nosotros. El libro de los Hebreos ofrece una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado al rasgamiento del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como recordatorio constante de que el pecado hace a los seres humanos indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año, más allá de la miríada de otros sacrificios que se presentaban diariamente, era una ilustración flagrante de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado o erradicado por meros sacrificios de animales. Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que solían separar a Dios de la gente fueron destruidas. Y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía. Hebreos 4, 14, 16. Por tanto, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, y sin embargo no pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en nuestros momentos de necesidad. El cuerpo de Jesús se rasgó, al igual que el velo, lo que significa que ahora podemos acercarnos a Dios con confianza. Tenemos un sumo sacerdote que preside los atrios celestiales para garantizar que el creyente tenga pleno acceso. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina tejida que separaba las dos salas principales del templo fue rasgada de arriba a abajo por una mano invisible. La muerte del Hijo de Dios también estuvo acompañada de enormes temblores en el mundo natural, como si hubiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y aquel que la hizo. Número 4. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Mateo del 27 al 45. Desde la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora novena, hubo una densa oscuridad sobre toda la tierra. Ahora se cumplió la escritura. Amós, capítulo 8, versículo 9. Y acontecerá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga a mediodía y que se oscurezca la tierra en pleno día. A menudo se pedía a Cristo una señal del cielo, y ahora tenían una, pero tal que significaba la ceguera de sus ojos. En ese momento de la tarde sería mediodía, y la oscuridad continuaría hasta la hora novena, que serían las 3. Esta oscuridad sobrenatural aparecía cuando el sol estaba en su punto más brillante. Como la luna estaba llena, no pudo haber sido creada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena.
La rápida intervención de Dios no solo produjo esta oscuridad. Los conocimientos astronómicos eran rudimentarios en aquella época. Flegón menciona también un terremoto, lo que alinea estrechamente su relato con el registro sagrado. La criatura no podía mancillar el error ante su creador. Por ello, el sol retiró sus rayos para no ser testigo de los actos de los malvados. La oscuridad que se produce en un momento tan crítico puede significar varias cosas. En primer lugar, la oscuridad se asociaba en la antigüedad con el luto. La oscuridad también se asociaba con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían entender las tinieblas como un signo cósmico que acompañaba a la muerte de un rey. Además, las tinieblas eran un signo del juicio de Dios. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había dormido en la muerte. Y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27 del 52 al 53 número 5. El soldado que supervisaba la ejecución se dio cuenta de que era inocente. El centurión y los que con él custodiaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron terriblemente y, llenos de temor, dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículos 53 a 54. Era el trabajo de un centurión asegurar que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Generalmente estaba a cargo de 100 soldados en el momento de una crucifixión. Era un soldado de carrera cuyo valor e inteligencia le ayudaron a ascender en el escalafón. Sería un soldado del más alto nivel. Tendría que ser a la vez frío y eficiente. Para tener éxito en esta posición, este hombre tenía que seguir las órdenes de sus superiores. La escena de la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un endurecido centurión romano reconoció que este era el Hijo de Dios. Esta comprensión significaba que Jesús era inocente del crimen por el cual estaba en la cruz. El centurión debió de sentir una mezcla de emociones. Acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. No eran las palabras susurradas de un recluta asustado ni las temblorosas palabras de un recluta fácilmente manipulable. Eran las conclusiones a las que había llegado un veterano curtido, un hombre que había visto a innumerables hombres sufrir finales horribles y que era responsable de llevarlos a la muerte. Este centurión conocía bien la enérgica condena de los líderes religiosos judíos que pusieron a Jesús en la cruz por blasfemo. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había mantenido la condena de Jesús por hacer esta afirmación. Pero él rechaza la condena y declara la afirmación de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Aunque sin duda había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución era diferente. ¿Qué fue lo que vio? Varias escenas de los sucesos del arresto, juicio y crucifixión de Jesús combinadas en una declaración convincente. Pudo haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que se vio obligado a soportar a manos de sus propios compatriotas mediante el arresto y los juicios. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la tortura que sufrió a manos del centurión y sus hombres. Se podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió a la movilidad del linchamiento, exigiendo su sangre como una oveja silenciosa ante su matanza. La Escritura no recoge ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. Marcos capítulo 15, versículos 11 a 15. Pero los sumos sacerdotes agitaron a la multitud para que le soltara a Barrabás en su lugar. Pilato respondió de nuevo, entonces, ¿qué haré con el que vosotros llamáis rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícalo. Pero Pilato preguntó por qué. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más, crucifícalo. Así que Pilato, deseando satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabás y, después de hacer azotar a Jesús, lo entregó a sus soldados para que lo crucificaran. Su preocupación era el perdón de ellos, no su huida. La misericordia de Jesús hacia el pueblo que lo rechazó y hacia los soldados que lo crucificaron, incluido este centurión. Su respuesta, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 del 34 al 39, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron a suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos.
Y el pueblo se quedó mirando. Pero hasta los jefes se burlaban y se mofaban de él, diciendo, si ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre cruelmente y diciendo sarcásticamente, si realmente eres el rey de los judíos, sálvate ahora. También había una inscripción sobre él. Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales ahorcados le increpó, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras se jugaban las pertenencias de Jesús, la preocupación de éste era su perdón, no su huida. ¡Qué declaración tan poderosa! Mateo capítulo 27 versículo 35 y 36, y cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos echándolos a suertes. Luego, sentados allí, comenzaron a vigilarlo, para protegerse de cualquier intento de rescate. Si todo esto no le convencía, vio algo más. La respuesta de la creación. Evidentemente, el centurión quedó conmocionado al presenciar un acontecimiento tan dramático durante las últimas horas de Cristo. Sobre todo porque nunca había visto nada parecido. Tuvo un impacto casi inconmensurable en él. El centurión vio, oyó y sintió todos los acontecimientos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas estaban muy asustados. Aunque el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a manejar el miedo, ahora experimentaban terror puro. Es esta poderosa cruz y el amor demostrado allí lo que movió los corazones, incluso el corazón endurecido y cansado de la batalla de un soldado de carrera, de la muerte a la vida. Un viejo refrán dice que el suelo siempre está nivelado al pie de la cruz. Así era en el siglo I y así sigue siendo hoy. Al pie de la cruz es donde todos, pobres y ricos, encuentran terreno llano para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Escuchamos y creemos. El camino no debe terminar ahí. Debemos sentir pasión por conocerle más profundamente. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones para que podamos conocer honestamente a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Uno no puede dejar de preguntarse cómo afectó el encuentro con Jesús a la vida de los soldados. ¿Se convirtieron en cristianos? Según la tradición, el centurión se llamaba Longino y se convirtió en un devoto seguidor de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo tradición. No sabemos si esto sucedió, pero sí sabemos que la verdad tiene una manera de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano que supervisaba una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya ha tomado la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti. Ahora te toca a ti. Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos recuperar la nuestra. Murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solo complació a su Padre, sino que nos ganó como premio. Como sustituto de la humanidad. Jesús sufrió la retirada de la comunión con el Padre. Por terrible que esto fuera, cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Hay otros que consideran esto un mito o, en el mejor de los casos, una historia teológica. Todos ellos son acontecimientos únicos que atestiguan de manera uniforme los actos singulares de Dios en la historia humana. Son testimonios extraordinarios, sobrenaturales, que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. Si este contenido ha sido valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.